Hola, bienvenidos a la lección 3 del curso Criptografía Simétrica y Asimétrica con la herramienta OpenSSL versión 3.0. En esta ocasión, el tema que se va a abordar son las funciones MAC y HMAC. Aquí les recuerdo, está mi correo electrónico por si gustan hacerme alguna consulta, la página de los cursos, https://gambitoti.sabionet.com, este que es un blog de contenido, www.gambitoti.com, y sistemasxti.com, donde van a encontrar oferta formativa en ofimática e informática en general. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta lección? Una pequeña introducción, vamos a ver qué es MAC, vamos a hacer una comparativa entre MAC y MessageDigest, vamos a evaluar, o bueno, se va a estudiar qué tan segura es una función MAC y en dónde se utilizan las funciones MAC y HMAC. En principio, se estableció que el MessageDigest proporciona integridad a los datos. Sin embargo, lo que no proporciona el MessageDigest es la autenticidad o autenticación de los mensajes. Y justo por ello es que surge la tecnología denominada Message Authentication Code o código de autenticación de mensajes. Este Message Authentication Code lo que permite es, no solamente va a proporcionar integridad, sino también va a proporcionar autenticidad a la comunicación. Es decir, es un complemento al MessageDigest. ¿Y qué es el MAC? El MAC es un pequeño arreglo de bits que permite autenticar un mensaje. Con ese pequeño arreglo de bits es posible garantizar que el remitente del mensaje es quien dice ser, de tal manera que se garantiza la integridad y la autenticidad. Y derivado de esas funciones MAC es que surgen las funciones HMAC, que son una función hash basada o generada a partir de una función MAC. Lo que vemos en el diagrama aquí, tenemos la entidad emisor o remitente y la entidad destinatario. Usuario remitente, usuario destinatario, y en medio tenemos el mensaje a cifrar. El remitente lo que va a hacer es que va a generar su mensaje y lo va a cifrar utilizando la llave secreta. A partir de esta llave secreta se va a generar la función MAC, que es ese pequeño arreglo de bits que al final se va a adjuntar o se va a incluir en el resumen, se le va a agregar al resumen del mensaje. Una vez que tiene el mensaje cifrado con la función MAC agregada, el remitente va a enviar ese mensaje al destinatario y para verificarlo, el destinatario debe disponer de la misma llave secreta. ¿Por qué? Porque para generar una función MAC se utiliza un algoritmo de cifrado de datos simétrico. Por lo tanto, de ambos lados se utiliza la misma llave secreta. Si el destinatario logra validar el MAC con la llave privada, entonces puede dar por sentado que el mensaje sí es auténtico. Lo que les mencionaba, en este caso, ambas entidades, el emisor y el receptor, utilizan la misma llave secreta. ¿Por qué? Pues porque las funciones MAC se generan a partir de un algoritmo de cifrado de datos simétrico y entonces, una vez habiendo generado esa función MAC con la llave privada, la dificultad para un atacante consiste en que como ambas entidades, tanto el emisor como el receptor, pueden generar una función MAC, el atacante a priori no puede saber quién de los dos la generó. Sin embargo, pues eso nos lleva al siguiente planteamiento, el qué tan segura es una función MAC. Para responder a esa pregunta, bastaría con hacer una pequeña comparación entre el MessageDigest y las funciones MAC. Entonces, lo que nos dice es que la principal diferencia entre un MAC y un MessageDigest es que las funciones MAC no son susceptibles de ataques de tipo modificación, lo que en inglés se conoce como forgery attack. Esto quiere decir lo siguiente. Aquí en el diagrama lo que vemos es el funcionamiento de un MessageDigest, ¿no? O la comunicación. ¿Cómo sería la comunicación utilizando solamente el MessageDigest? Aquí tenemos al usuario emisor y por acá está el receptor. Supongamos que en medio de la comunicación está un atacante que puede interceptar el mensaje. El emisor va a generar su mensaje con un resumen, un MessageDigest, lo va a enviar. El atacante intercepta ese mensaje que viene con un MessageDigest y lo que va a intentar es modificarlo, valiéndose pues de las falencias de algunos algoritmos de cifrado que son más vulnerables que otros. Entonces, si el atacante logra modificar el MessageDigest, va a cambiar este que es el resumen original, estos números en azul, por estos números en rojo que son el resumen del mensaje ya modificado.
y cuando el atacante lo reenvíe al usuario original y este a su vez verifique el resumen, pues en este caso sí va a coincidir, pero el usuario emisor jamás se dio cuenta de que este message guest fue modificado previamente por el atacante que está acá. Sin embargo, cuando lo verifique, pues sí va a coincidir el resumen del message guest. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, aquí tenemos el message guest original y a un lado tenemos este arreglo de bits que representa esta cadena, que es lo que representa la función MAC. ¿Cómo se genera esta función MAC? Pues añadiéndole la llave privada al mensaje original. Entonces aquí, primero el atacante no puede saber quién generó ese mensaje, si fue el emisor o fue el receptor, pero de este lado, como el atacante no conoce la llave privada, no le va a ser posible volver a calcular el message guest original, porque a lo mejor puede calcular esta parte, lo que está en azul, pero nunca va a coincidir porque él no puede generar esta parte. De aquí no puede saber cuál es el valor de la función MAC porque no dispone de la llave privada. Y además porque las funciones MAC, una de sus características es que son de una sola vez. Por cada mensaje cifrado se genera una función MAC diferente, lo cual hace todavía más difícil el poderlas descifrar. Entonces aquí la principal diferencia es que el message original se le va a añadir una función MAC, la cual se genera a partir de la llave secreta, esta que está aquí. Y como el atacante no conoce la llave secreta, pues no es posible volver a calcular este resumen original. Y entonces, ¿cómo se evalúa o de qué depende la seguridad de una función MAC? Se evalúa en función de la capacidad que tenga para resistir a cualquiera de los siguientes tipos de ataques. El ataque de modificación, forgery attack, que es el que veíamos en la lámina anterior. Y aquí todos estos tipos de ataques son ataques de modificación que están clasificados u ordenados de el más difícil al menos difícil o al más fácil, ¿no? El primero, el más difícil de todos los ataques de modificación, es el Universal Forgery Attack. En este caso, el atacante es capaz de crear un MAC válido para cualquier mensaje que reciba. Es decir, no importa si fue el emisor o el receptor, el atacante podría generar un mensaje válido independientemente de quién de estas dos entidades lo haya generado. Recordemos, si utilizamos funciones MAC, pues va a requerir de la llave privada. El segundo tipo de ataque de modificación sería el Selective Forgery Attack. En este caso nos dice, pretende producir un MAC válido para un mensaje en particular. En este caso, el mensaje es elegido antes de desplegar el ataque debido a que tenga un valor especial para el atacante. Esto puede ser utilizado para adivinar un nombre de usuario en particular, una contraseña de acceso en particular y tratar de generar una función MAC válida para ese mensaje. Sigue siendo complicado porque en principio se requiere de la llave privada y por lo que mencionaba en láminas anteriores que las funciones MAC se utilizan de una sola vez. Por cada intercambio de mensajes se genera un valor o un arreglo de bits de función MAC diferente. El tercero es el Existential Forgery Attack. Consiste en encontrar un par de elementos válidos, tanto el mensaje como su respectivo MAC. Capturar tráfico y adivinar o encontrar dos pares de clave valor que sean válidos y que con ellos pueda descifrar el mensaje original. Y el cuarto y último, Existential Forgery Under a Chosen Message Attack, dice, refiere a que existe una aplicación de tipo Oracle. Recordemos que las aplicaciones de tipo Oracle nos permiten inyectar o generar funciones MAC de manera aleatoria sobre un mensaje que previamente fue elegido por el atacante. Como les decía, puede ser un nombre de usuario en concreto o una contraseña de acceso en concreto. Con cada MAC generado se puede analizar o evaluar el comportamiento de la función MAC original sobre la cual actúa la aplicación. Y el atacante tiene éxito si se puede encontrar un par mensaje MAC para cualquier tipo de mensaje que no haya sido generado por el Oracle. Es decir, si la aplicación Oracle genera un mensaje
De todos los mensajes que genera la aplicación Oracle, el atacante debe encontrar un par de claves valor, mensaje, función MAC, que sirva para descifrar cualquier mensaje que no haya sido generado por la aplicación. Según la clasificación de estos ataques, este sería el más fácil de utilizar o el más fácil de desplegar. Otro concepto que nos permite comprender la fortaleza o la seguridad de una función MAC es el concepto de o entender cuál es la fortaleza en seguridad de una llave secreta. Y esto depende de algo que se conoce como entropía. La entropía que disponga el sistema operativo o la aplicación sobre la cual se esté implementando la criptografía. ¿Y qué es la entropía? Nos dice que la entropía es la capacidad que tiene un sistema de cómputo para generar números aleatorios, mismos que normalmente se obtienen de dispositivos de hardware, es decir, nosotros tenemos una computadora, un equipo de hardware especializado cuya función es generar números aleatorios. Para dar un ejemplo sencillo de entropía, vamos a verlo de esta manera. Tenemos una moneda de cualquier denominación, aunque aquí nos dice que son 10 pesos o 10 lo que sea. Esta moneda, como solamente tiene dos posibles opciones, la parte del frente o la parte del reverso, pues su entropía es de 2. Es una entropía muy baja, ¿no? Que o cae de frente o cae al reverso. En cambio, si lo comparamos que, con un dado que tiene 6 posiciones y a eso le añadimos otro dado más que también tiene 6 posiciones, en lugar de 2, estamos hablando de 6 por 6, 36 posibilidades. Este par de dados, por lo tanto, tiene una mayor entropía que la moneda. Porque a diferencia de la moneda, que solamente son dos posibilidades, el par de dados nos puede dar un total de 36 posibles combinaciones o valores aleatorios. Y por último, ¿en dónde se utilizan las funciones MAC y HMAC? En los protocolos de red seguros como el TLS, SSH o IPsec para las VPNs, certificados digitales para páginas web, aquellos basados en el estándar X509, las redes privadas virtuales, tanto las cliente a sitio como sitio a sitio, y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, que utilizan la función MAC PBKDF2, misma que fue revisada y estudiada en el tema anterior. Y bueno, pues con esto daríamos por terminada esta lección sobre funciones MAC y HMAC. Recuerden, aquí está mi correo, aquí está la página de los cursos, el blog de contenido y más cursos aquí en sistemasxti.com y gambitoti.sabionet.com. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica correspondiente a la lección número 3 respecto a las funciones MAC y HMAC. Lo primero que vamos a hacer para calcular una función HMAC a través de la línea de comandos nos dice: proceda a crear un archivo que servirá como entrada para la función HMAC. Aquí vamos a crear un archivo que contenga números aleatorios hasta el 20.000. Este paso ya lo hemos realizado en ejercicios anteriores. Vamos a listar el contenido. Ahí están los números hasta el 20.000. Lo siguiente que vamos a hacer: generar una llave secreta para calcular la función HMAC y copiar la cadena resultante. ¿Esto por qué? Recordemos que las funciones MAC y HMAC se generan a partir de una llave secreta o llave privada que utiliza un algoritmo de cifrado simétrico. Y el comando para hacerlo, la instrucción para hacer esto es OpenSSL rand-x32. Nos devuelve esta cadena de aquí, la cual vamos a copiar porque la vamos a necesitar más adelante. Yo la voy a poner aquí, la voy a poner también aquí, la voy a poner también por aquí. Y ahora nos dice:
calcular la función HMAC utilizando la clave secreta, es decir, esta clave de aquí que acabamos de crear. Para ello, vean, OpenSSL DGST, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Vamos a generar un resumen con el algoritmo de cifrado simétrico SHA-256, pero vean a partir de aquí, menos MAC, HMAC, menos MAC OPT. Con estos tres parámetros de aquí, le estamos diciendo que a este resumen que vamos a generar aquí, le añada el valor o el resultado de calcular la función HMAC y el parámetro MAC OPT para añadir algunas opciones en caso de que fuera necesario. Entonces, aquí está la principal diferencia. Con esta instrucción, le estamos diciendo al valor del resumen del messageDigest generado con este algoritmo, añádele o inclúyele el valor de la función HMAC. Esa es la diferencia con el messageDigest. Y pues la diagonal invertida, recordemos, es para que nos permita continuar agregando instrucciones en la siguiente línea. Y la siguiente instrucción sería HEX XK, es decir, la llave secreta, la llave privada, y vamos a pasarle la cadena que generamos acá, el valor de la llave privada. Y después el archivo sobre el cual queremos calcular la función HMAC, prueba hmac.txt. Y nos devuelve el siguiente resultado. Nos dice, función HMAC generada con el algoritmo SHA-256 para el archivo prueba hmac.txt. Resultado, esta cadena de aquí. Este valor, esta cadena, incluye tanto el messageDigest, el resumen, como el valor de la función MAC. Y esta cadena de aquí es lo que a continuación en el siguiente paso vamos a verificar. Ahora nos dice calcular la función HMAC utilizando el subcomando MAC de la herramienta OpenSSL. Y vamos a ver por aquí, OpenSSL MAC menos digest. Vamos a recuperar o a calcular la función MAC que utiliza el digest o resumen generado con el algoritmo SHA-256 menos MAC OPT por si hubiera opciones que agregar a la instrucción o a la función HMAC. Le voy a dar espacio para que se pueda diferenciar. En la siguiente línea vamos a colocar XK y el valor de la llave privada. Y enseguida, menos in. ¿Cuál va a ser el archivo de entrada? Prueba hmac.txt. Y por último, ¿qué es lo que queremos autenticar? El valor de la función HMAC. Y vean, nos devuelve una cadena que termina en 36ABC4 y si comparamos con el valor, el resultado que nos dio la función HMAC, vemos que sí coincide, 36ABC4. Entonces, si estos dos valores coinciden, quiere decir que la función HMAC se verificó correctamente y a su vez quiere decir que el mensaje original que contiene los números aleatorios hasta el 20.000 es íntegro y además es auténtico, es decir, no ha sido modificado y el remitente del mensaje sí es quien dice ser. Y bueno, pues con esto daríamos por terminada esta práctica, este ejercicio. Les reitero, aquí está mi cuenta de correo por si quieren hacerme alguna consulta, nuestros teléfonos de contacto de WhatsApp, la página de los cursos gambitoti.sabionet.com, el blog gambitoti.com y sistemasxti.com, donde hay más cursos de informática, ofimática, informática en general. Entonces, bueno, pues si gustan darse una vuelta por aquí o escribirnos o mandarnos algún mensaje. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.